Sintonizarlo para que lo pueda escuchar los días jueves y viernes. Amén. A las 7:30 empieza el programa hasta las 8:30, los días jueves y viernes. Y los miércoles, ya si no es por el dial, sino es por la web, en el programa Manantial de Vida. Amén. Entonces aquellos que tienen sus teléfonos inteligentes y aquellos que tienen computador, sí lo pueden escuchar. Amén. Padre, en esta hora de la mañana te damos gracias por la vida de tu siervo, Dios, que en esta mañana nos va a traer la palabra, que tú le des el rema, que tú le des de ti, le des de tu conocimiento, Dios, de tu sabiduría, para enseñarnos tus sagradas escrituras. Te pedimos como iglesia que también nos abran nuestros sentidos espirituales, que abran nuestros corazones y que podamos atesorar esa palabra, no ser oidores olvidadizos como dice la palabra, sino más bien ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo, necesitamos esta mañana que nos des de tu sabiduría, tu entendimiento para la palabra en este día, para ponerla por obra, Señor. No solamente para escucharla, sino también para poner por obra la palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo. Te lo pedimos en este momento. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos en este día. En tu santo nombre, Jesús. Muchas gracias, Padre amado. Amén. Hay un tema en esta mañana que la mayoría de pastores o ministros, cuando lo van a tocar, invitan a otro para darlo. Yo estuve escudriñando un poco la palabra, y cuando el apóstol Pablo tocaba estos temas, lo invitaba a otro para que lo dijera. Y tiene que ver con el sostenimiento de la obra. Un tema importante, del cual poco se predica acá. ¿Saben que es así, verdad? Yo creo que ustedes pueden mirar los videos en todo el año, y creo que si son 2 veces con esta es bastante. No hacemos un énfasis, pero es necesario recordar por qué Dios nos bendice con las cosas, las obras de nuestras manos, el trabajo, el fruto del trabajo, y para qué lo hace. Vamos a empezar con un texto malinterpretado en 1 Corintios capítulo 16, un análisis exhaustivo de este pasaje y de otros pasajes que vamos a leer, y luego vamos a dirigirnos a lo que la Biblia enseña acerca de cómo se sostiene una obra a nivel de la parte económica y los contextos bíblicos. En 1 Corintios capítulo 16 hay un pasaje que vamos a leer bien, vamos a analizarlo y luego lo vamos a corroborar con pasajes que la misma Biblia de estudio le hace el paralelo. 1 Corintios capítulo 16, ya estamos ahí, versículo 1. El título no está en el texto original, el título es una guía que los biblistas colocaron, pero en el texto original no aparece la ofrenda para los santos, ¿verdad? Solo para que el contenido de ese bloque pueda ser como, digamos, una guía, pero lo que está importante es lo que está dentro del pasaje. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Hagamos una prueba. En el pasaje donde dice el hijo pródigo, usted no encuentra en el texto el hijo pródigo, sino que dice un hombre tenía 2 hijos. ¿Me entienden? Los títulos que están allí en la Biblia son guías para ubicación, más nada. Pero si vamos a ser estudiosos de la palabra, deberíamos leer toda la carta completa. Nadie segmenta una carta cuando la escribe, ¿verdad? Las epístolas debían ser leídas en bloque. Cuando llegaba a una iglesia la leían toda, no una parte. Demoraban para leerla, la leían toda. Entonces analicemos los pasajes. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, siempre nos preguntamos, ¿quiénes son esos santos? Vamos a ver. Haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Habría que ir al contexto de Galacia a ver qué ocurrió y qué estaba sucediendo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya que prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces. O sea, aquí está hablando de una ofrenda especial. Es una ofrenda misionera para un fin específico. Vamos a ver para qué es esta ofrenda. Esta no es la ofrenda congregacional. Vamos a verlo con la palabra. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? A ver, ayúdame a entender esto. ¿Está centralizado el ministerio en Jerusalén o para qué es esta ofrenda? ¿Solamente para la iglesia de Jerusalén
¿Y qué hacían las demás iglesias para sostenerse? Si toda esa ofrenda se recogía para una sola iglesia, ¿cómo sobrevivía Éfeso, Esmirna? ¿Cómo sobrevivía, por ejemplo, la iglesia de Corinto, a la cual se le está hablando esta palabra? ¿De cuál ofrenda está hablando el apóstol Pablo? Vamos a meditar, analizar el pasaje. Si solamente la ofrenda era para Jerusalén, entonces las demás iglesias, ¿cómo se sostenían? Vamos a meditar el pasaje. Vamos a hacer una lectura para que usted lo mire y no vea que es algo que yo estoy inventando. Mira lo que dice el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, o sea, venían de afuera hacia ellos, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a... Ya no habla de ofrenda, habla de un donativo. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Cuál es el contexto real de ese pasaje? Tenemos que dirigirnos a Romanos 15, 22. Vamos a hacer un viaje por la palabra, sobre todo el nuevo pacto. Romanos capítulo 15, a partir del versículo 22. Hoy van a entender muchas cosas que a veces escuchamos de otros, pero no rumiamos en la escritura, no ahondamos en la palabra. Romanos 15, 22. Esto me ha invitado el Señor estos días a leerlo, a analizarlo, a estudiarlo. Romanos 15, 22, un tema del cual poco se habla. Por esta causa, ¿ya estamos ahí? Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, recuerden que era un apóstol, haciendo el papel de las misiones, fundando obras y estableciendo la doctrina bíblica. Y deseando desde hace muchos años, ¿ir a qué? Desde hace muchos años. Cuando vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy ¿a dónde? Escuchen lo que dice. A Jerusalén para ministrar a los santos. Yo pensaba que como dice ministrar a los santos ahí, poner las manos y orar por ellos. No, miren lo que dice. Escuche bien. Porque Macedonia, que es una península, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. ¿Esa es la ofrenda congregacional? Es la misma ofrenda del 16. A todas las iglesias se les pidió ayuda para Jerusalén. Acuérdense que Agabo, el profeta, anunció una gran hambre que también no iba a eximir a la iglesia. Y varias iglesias reunieron un donativo para enviarlo a Jerusalén, mas no era la ofrenda de las congregaciones. He visto usar este pasaje para comenzar a desvirtuar el diezmo en las iglesias, en la emisora y en muchas partes. Vamos a ver qué sucede con esta ofrenda. ¿Era una ofrenda especial o siempre la hacían? O lo que estamos leyendo en la misma Biblia. ¿Todo cierto? ¿Para quién era? Para los pobres. Era una ofrenda especial. ¿Qué hay entre los que están dónde? Hay un problema allí. Local. Que la iglesia global o la iglesia en el mundo antiguo estaba solucionando. Pero no era siempre que hacían eso. Me explico. En casos especiales lo hacían. Porque la pregunta es, si solamente esa ofrenda se va a Jerusalén, ¿cómo sobrevive Éfeso, Esmirna, Sardis? Vamos a analizar el pasaje y hacerle un estudio correcto. Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, o sea que no era para los pastores, me explico, pero sí había ofrenda local y había sostenimiento local. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, aparece la palabra griega carpos, este fruto, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, era para ayudar a una iglesia específicamente en Jerusalén, una ayuda humanitaria. Este fruto, luego que dice, ¿pasaré dónde? Ajá, ¿a dónde? Rumbo a España. Y sé que cuando allá vaya vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente, como estoy leyendo la Biblia, el contexto bíblico. La ofrenda para los santos, ¿para cuáles? Entonces definitivamente esta no es la ofrenda congregacional. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí estamos leyendo la misma Biblia? ¿Para quién era esa ayuda? A los pobres. ¿Cómo se sostenían las iglesias entonces? Si solamente era para los pobres. Es la pregunta. Hay muchas cosas que los hombres hoy en día han inventado que no están en la escritura originalmente. Uno cuando lee el texto empieza a hacer un análisis exhaustivo. Para comprobar más esto vamos a ir a Corintios 9, primera de Corintios 9. Estamos ahondando en la palabra. Primera de Corintios 9, 6 al 18. ¿Listo? Primera de Corintios 9, 6 al 18. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién hace eso? ¿Quién planta una viña para ganar nada? Pablo está preguntando. Digo esto solo como hombre. Ojo, va a apelar a que solamente está diciendo esto como ser humano. ¿No dice esto también la ley? Ahora, ¿por qué mencionar la ley si fue abrogada ya, supuestamente? ¿Qué fue lo que fue abrogado? A veces lanzamos frases generales. Ojo con el absolutismo. Pablo está apelando a la ley, pero supuestamente no fue abrogada. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás ¿qué? No lo dicen los libros de Heródoto, ni de Josefo, ni de los griegos, sino la ley de Moisés dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De qué está hablando? ¿Qué hacían los bueyes en ese tiempo como animales de trabajo y de carga? Araba. ¿Seguro que es eso lo que está diciendo Pablo? ¿Esa es la figura? No. Acuérdense que hay bueyes que se destinaban para los molinos y ellos molían con una máquina, dos, uno allá, otro acá, y daban vuelta, y de lo que caía ellos comían. ¿Y qué hacía mucha gente? A los bueyes, los más duros, le ponían bozal. El animal estaba trabajando y no se le daba comida. Lo mismo pasa cuando en una obra descuidamos la parte económica, o sea, la parte de ayuda. Le estamos poniendo bozal ¿a quién? Al buey que trabaja. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos que no trabajan, que andan en cadenas televisivas como enlace, y lo que buscan es el dinero, y lo más triste es que a eso no se le pone bozal. O sea, la perversión del evangelio ha producido en nosotros un fenómeno extraño. Descuidamos esta parte y no queremos que se predique, pero hay que predicarlo porque la Biblia lo contiene. ¿Cómo se sostenían los hombres de Dios? ¿Vivían del aire? No. Entonces hay asuntos de la iglesia terrenales que hay que hablar. A muchos pastores nos da miedo hablar de este tema con la iglesia, pero no debería, porque es parte de la doctrina bíblica. Amén. Vamos a los textos, vamos a leer lo que dicen los textos. No pondrá bozal al buey que trilla. Van a ver ahorita que lo va a mencionar otra vez. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente porque dice nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Vuelvo a mencionar la palabra carpos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, créanme que eso es lo que estamos haciendo, sin interés alguno. Y digo sin interés muy realmente. Hay gente que piensa: el pastor vuelve a la emisora y le dan ofrenda. No, hermano. Yo voy y vengo normal, sin ofrenda. Si hay que ir a Carrizal y solo hay 5,000 pesos de ofrenda, vamos. Mi esposa lo sabe, los hermanos que me acompañan lo saben. Vamos a Prado Soledad a llevar el evangelio. Estamos abriendo una obra en Prado Soledad ya. Allá no hay millones de dólares. Hay que ir por las almas. Vamos a Sabana Larga. ¿Qué se hicieron los primeros días de la obra? No se recogieron ofrendas porque está la gente tan metida en eso que dice: yo vine a pedir plata. ¿Cuántos? ¿No está Joaquín acá?
¿Cuántos servicios pasamos y recoger ofrenda allá? Como 3 o 4. Como 3 servicios. Sí, pedir ofrenda para que la gente no vea que uno va a buscar plata. Porque hay que quitar esa imagen. Ustedes saben que hay obras que enseguida que se abren quieren exprimir al rebaño. Nosotros no hacemos eso. Pero no podemos olvidar que hay que ayudar a los que predican, predicando la palabra. Lamentablemente la apostasía ha endurecido nuestro corazón. Ellos lo hacen por corrupción, pero cuando vamos a la iglesia vemos, perdonen la expresión que voy a usar, nos volvemos un poco duros. Aquí se está predicando una sana doctrina, pero también hay que sostener la obra. Amén. Mira lo que dice el pasaje. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pablo está hablando de lo material, que no puede pegarse. La iglesia aún no está en los cielos, está en un medio terrenal, en contacto con la sociedad, con la necesidad. El vientre tiene hambre, el estómago, no le puedes decir: estómago, ora. Los zapatos se acaban, la ropa se desgasta, y por eso observamos descuido en los ministros. ¿Cómo me gustaría esta mañana que el Señor me concediera que este mensaje no fuese predicado por mí, sino por mi papá? ¿Me explico? Fuera como más neutral. Pero hay que darlo, porque no podemos rezar a los muertos. Ya estamos en esta generación que Dios nos ha entregado. Mira lo que dice la palabra: si otros participan de este derecho, porque es verdad, hay otros, los que pervierten el evangelio, participan de este derecho, dice, sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, un derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, no poner obstáculo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Alguien pregunta: ¿por qué no se recogen ofrendas en las campañas evangelísticas? Porque no es el lugar. Me dice un alma que pase, que el Señor quiere rescatar, y lo primero que ve es dinero, se devuelve, huye, porque hay tanta pedida de plata en las emisoras de televisión que ya la gente está cansada. Y si viene una campaña evangelística a pedir plata, lo mismo es. No quiere decir que la iglesia no ofrende y diezme para ese fin. ¿Me están entendiendo? Pero que los de afuera no lo vean, sino entre nosotros. Amén. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, yo usaba palabras sagradas, comen del templo? Pablo está haciendo un símil, escuchen. Y que los que sirven al altar, ¿del altar qué? Participan. Así también ordenó ¿quién? Ya no el apóstol Pablo. No es teología paulina, ni calvinista, ni luterana, ni presbiteriana, ni bautista. No. ¿Quién ordenó? Escuche. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan de él. Claro que no puede abusar, pero sí tiene derecho a. Escuche bien, iglesia. Sucedió en Córdoba hace años. Unos pastores, había un problema en una iglesia. La esposa del pastor no se congregaba, iban a hacerle un juicio. La iglesia descuida esa parte. Y cuando el pastor Landero llega a ese lugar, encuentra que el problema es que la esposa del pastor nada más tenía un solo vestido con remiendos. Y le dijo: sinceramente, pastor, el problema, cuando él llegó, el problema soy yo. Pero deje de investigar, no, el problema soy yo. Yo no voy porque, miren, el vestido tenía, ¿cómo se llama eso? ¿Nudos sobre nudos? Cuando se rompe el vestido, le hacen un nudo. Remiendos, no, nudos. O sea, en un hueco, entonces puedo golpear así y amarras. Si fueran remiendos pasaría, pero eran nudos. Y cuando se sentó a la mesa, le dieron el desayuno. Cuando abrió los ojos, después de orar, había 5 niños mirando ese plato como agua en el desierto. Y él se quedó así y dijo: ¿estos niños quiénes son, hermanas? Son los hijos del pastor, son mis hijos. ¿Sabe qué hizo el pastor Gregorio? Tomó lo que le presentaron, un bollo, un queso, lo partió y le dio un pedacito a cada uno.
El problema de esa iglesia y de todas las iglesias actualmente, la iglesia que predica la verdad, es que ha descuidado la parte económica del sostenimiento de la obra. Y sin ello no podemos ir a lugares a llevar la palabra, no podemos hacer tratados, no podemos ir a Sabana Larga, no podemos ir a Corozal, no podemos ir a Prado Soledad, no podemos ir a Venezuela. Si los apóstatas viajan en jet privado, en aviones, van y vienen como ir y venir al centro, ¿por qué la iglesia no respalda a los predicadores de la palabra de verdad? Tengo que decirlo. Yo tenía una lucha esta mañana en oración. Dios me dijo, háblalo, porque tú eres el pastor de esa congregación. ¿Quién más para cuidar el rebaño que el pastor? Ahora, el hecho de invitar a otro es fácil porque me quito de en medio, pero es palabra de Dios. A mí me perdonan, hermanos, pero esta palabra tiene que ser dada por el pastor. Si no puedo hacerlo, no puedo pastorear esta iglesia. Si no puedo exhortar al pueblo, si no puedo incentivar al pueblo, no podré pastorear. Sería un pastorado falso. Hemos abandonado esto como iglesia. Y por eso fue que Dios levantó al pastor Orlandero, para que la iglesia volviera a entender que no puede descuidar a sus obreros. Y comenzó un gran proyecto. Lástima que los mismos hombres lo truncaron. Hubo corrupción, se despilfarraron todo ese proyecto hermoso que Dios puso detrás de las manos del pastor Gregorio. Y hoy en día nadie ha seguido eso. Ese proyecto se acabó. Él mira hacia los ministerios y las misiones, no ve a nadie que levanta la bandera actualmente. Y si me recuerda que hay un trabajo que hay que hacer. La iglesia debe recordar que no puede dejar morir de hambre a sus obreros. Ese primitiva nunca lo hizo. Pablo recalca el énfasis de la ayuda, de el colaborar con la obra también en la parte económica. Escuche, los que anuncian el evangelio, no es que voy a estar todo el día en la esquina mirando lejos. Ustedes son testigos de nuestro esfuerzo y trabajo. Nos han visto en las esquinas, nos han visto que vamos a los lugares sin obtener nada a cambio, vamos y salimos. Vamos a los lugares. Si es por rentabilidad, para mí es más fácil regresar al oficio que yo hacía antes, dejar el pastorado y dedicarme a lo mío, donde estaba yo cuando Dios me sacó de ahí, volver otra vez. Pero entonces, ¿quién pastorearía la obra? ¿Cómo ir a hacer misiones desde un horario, ¿cómo se dice? Cohesionado, sí, porque me votan y doy mal testimonio. Es una lucha constante con este tema. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Miren la sinceridad y la humildad de Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. No quiere decir que Pablo no comía ni tomaba agua, aunque padeció a veces como padecemos. O sea, el verdadero ministro que predica la palabra de verdad va a padecer. No va a tener lujo, pero va a tener necesario, pero va a padecer. Amén. Pero ¿qué sí puedo aportar y no lo hago? Si tengo. Ese es el punto esta mañana. Si no tengo, ¿cómo voy a dar? Pero si tengo, ¿por qué no aportar algo para la obra? Mira lo que dice la palabra. Pues se anuncia el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente, ¿cómo? El evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Es decir, cuando uno hace misión y evangelismo, debe presentarlo gratuitamente, pero hay gente que haciendo campaña evangelística y misiones cobra dinero, o pone cuotas a las predicaciones, o a los nuevos creyentes les pide diezmos y ofrendas. Si están empezando, con el tiempo hay que enseñarles doctrina, y dentro de la doctrina está la ayuda mutua a la obra, pero no enseguida, porque se ve enseguida que es el dinero. Eso practicamos acá como iglesia. Ustedes ven que en las campañas allá afuera no salimos con los alfolías a recoger, porque el sentido aquí no es el dinero, pero es necesario, porque sin dinero no se puede ir a lugares. Como no todos vamos a ir,
los que vamos necesitamos ayuda económica, los que viajan. Amén. Muchos de ustedes están en sus empresas, en su trabajo, Dios los tiene ahí, pero algunos nos ha llamado Dios a dejar eso y salir a predicar el evangelio. ¿Se imagina el apóstol Pablo en una empresa con horarios determinados? No, se la pasó fue llevando el evangelio porque la vida no le alcanzaba hasta que murió. Algunos tenemos que llevar esa carga o ese ministerio. Nos toca hacer eso. Nos toca trabajar en la obra. Y hay otros que ayudan. Por decir la palabra dice los que ayudan, que es un ministerio que se ha abandonado. Los que ayudan. Andemos en la palabra. 2 de Corintios capítulo 8. Y este es lo que se va lejos. 2 de Corintios capítulo 8 y se pasa hasta el 9. Pero para no hacerlo tan largo, para que usted lea en la casa, la ofrenda para los santos va a partir del versículo 12. Usted puede leer el resto en la casa para ir meditando, investigando el tema. ¿Cómo así que la ofrenda solamente para Jerusalén y las demás iglesias? ¿O era una ofrenda especial, un donativo porque pasaba algo en Jerusalén? Resulta que sí pasó algo en Jerusalén. Hubo una gran hambre en toda la tierra habitada. Y el libro de Hechos lo comprueba. Entonces los apóstoles ayudaban cuando había catástrofes en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad donde siempre ocurren cosas grandes. Lo que pasa en Jerusalén está haciendo el resto del mundo. La iglesia ayudó a ellos. Y lo que da más tristeza es que las iglesias que más ayudaron son las más pobres. Y así pasa siempre. Las iglesias más pobres fueron las que ayudaron. Por ejemplo, en Barranquilla para Cristo, las iglesias más pobres fueron las que aportaron. Y las iglesias con más dinero no apoyaron nada. Ya ustedes saben por qué. Porque no hay nada a cambio. De entregar un tratado y una bandera de Barranquilla para Cristo, ¿qué gana eso? Nadie gana nada. Pero como ellos no vieron dinero, no participaron de ello. ¿Predicamos por participación económica o predicamos por llevar el evangelio? Predicamos por llevar el evangelio. No cambiaremos la doctrina, pero sí haremos énfasis en no abandonar y descuidar la parte económica de la iglesia. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 12. En la introducción es del 1 al 12. Usted puede leer en la casa porque hay que leer. Quiero dejarle una tarea para que lean. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no. De una vez la introducción está dando a entender cómo es el proceso. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, si no hay voluntad dispuesta, parece imposición. Entonces Pablo por eso a los corintios dice: ustedes no me den ofrenda. Recibió de Tesalónica y de los filipenses. Ustedes no me den nada. Porque hay un problema en los corintios, que yo soy de Pablo, soy de Pedro. Entonces dicen: ustedes no me den ofrenda, no voy a recibir de ustedes. Aunque era justo que recibiera de ellos, no puso ningún obstáculo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y recibió de las otras iglesias. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ese cuento y que no, hermano, hoy entonces o el que trabaja para el que nada más tiene balbú, deme y por fe se va para la casa. No. Si es verdad que lo predican así. Si el hermano tiene balbú, deje que con su plata pague su bus y se regrese. Si no trabaja para la ofrenda, gloria a Dios, mañana tendrá o el otro domingo. Pero hay iglesias que hacen eso. Hermano, el que tiene vive en Malambo, el que tiene patada hacia frente, que yo le... No. Está atracándolo sin armas. Es verdad. No estoy mintiendo. Lo está atracando. Y entonces por hermano, cuánto tiempo, hermano, me fui a pie caminando, gloria a Dios. No. Y el que dice se va en su carro. Hay un problema. Tenemos un desequilibrio actualmente en las iglesias. Pero la iglesia que tiene la doctrina verdadera descuida la parte económica. ¿Cómo entonces enviará obreros? ¿Cómo hará tratados? ¿Cómo? ¿De dónde lo obtiene? Entonces, bueno, como el pastor tiene que subir todo, pongo un puesto de frito al frente y venda. No, así no funciona. Nos congregamos alrededor de algo espiritual, nos alimentamos del alimento espiritual. Es poca cosa si se participa también de lo material. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra.
Lo que dice la palabra, versículo 13, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en igualdad. Famosos humanistas que quieren hablar de igualdad, aquí en la Biblia están todos los principios. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo, eso está ya escrito en la ley de Moisés, y el que poco no tuvo, menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, que es un pastor, la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Llevarlo, o sea que esa iglesia local, si solamente mandaban donativos a Jerusalén, entonces era la iglesia no un cuerpo, sino una corporación centralizada en Jerusalén. No, cada iglesia suplía lo propio de ella, pero en ocasiones de hambruna y de grandes terremotos y catástrofes, la iglesia se reunía y enviaba ayuda a Jerusalén o a la ciudad que necesitara. Le hago una pregunta sincera: ¿ese tipo de ofrenda hoy se practica entre las iglesias? No. Cuando hay una catástrofe, la iglesia no ayuda, porque cada uno está pensando en lo suyo. ¿Se dan cuenta? Y siendo que hay hermanos en Cristo, hay hermanos allá en las inundaciones, hay iglesias, hay cristianos en los terremotos. La iglesia primitiva se caracterizaba porque se ayudaban mutuamente, pero todos, lastimosamente hoy en día, tan plagada está la apostasía, que cómo vamos a ayudar a la iglesia apóstata que le roba a la gente. Pero hay todavía iglesias verdaderas, no somos la única iglesia. Yo no voy a decir que esta iglesia es verdadera y única, olvídese. Hay remanentes en Barranquilla, en Colombia, en otras naciones que están guardándose para Dios. Qué hermoso sería si esos remanentes se ayudaran mutuamente, como esta iglesia primitiva, que guardan la doctrina, pero también saben que están en la tierra y tienen necesidad de cosas, ¿verdad? Escucha lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Sí, ¿verdad? Dice que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Claro, si uno ve un buen administrador de la ofrenda, uno sigue dando. Cuando ustedes no lo vean aquí, estamos en otra parte, en Corozal, en Venezuela, en lugares. Pero ¿sabe por qué no podemos dejar de ir? Porque otros no lo van a hacer. Ojo lo que estoy diciendo. Es fácil criticar. ¿Por qué se fue el pastor? Pero si hay otras almas con la misma necesidad y hambre de esta misma palabra en otros lugares, ¿por qué impedir que vayan a darle, o sea, ir a darle a nosotros esa bendición a ellos? Porque quedarnos cuidando un rebaño que debería madurar hace rato. Entonces, ¿quién va a salir si me quedo 300 años aquí? Si Dios ha puesto en nuestro corazón ser misioneros y salir, ayúdenos. Porque usted no va a ir, sea sincero. Está en su empresa, en su trabajo, está en su universidad, no lo va a dejar como mal testimonio. No, el Señor me mostró que deje el semestre por la mitad. No. Trabaje, estudie, pero ayude a los que vamos. Sin criticarnos y murmurarnos, más bien ayudándonos. Mira lo que dice el pasaje. Vamos a terminarlo. Dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, porque hay gente que nada más es honrada delante del Señor, sino también delante de quienes que ven lo que administramos. En estos días unos vecinos se me acercaron y me dijeron: ¿le va bien con la iglesia? Yo le dije: sí, vamos poco a poco. Y dice: no, poco a poco no, te van viendo en popa. Yo le dije: bueno, hasta ahora no hemos comprado una casa alrededor, pero esto es orar porque necesitamos espacio para los salones. Pero miren, no son cristianos. Me dicen: usted va de viento en popa. Yo veo que esa iglesia crece y crece y veo más carros afuera. Y no hemos cambiado la doctrina. ¿Quién está trayendo a la gente? El Señor. Pero, como dijo una prédica, si yo no trabajo, Dios no va a traer a nadie. Ojo lo que les voy a decir, que hay que ser muy responsables con el evangelismo. Usted puede predicar a personas, porque usted va a la calle y le predica y se convierte, y se lo envía a iglesias apóstatas que está haciendo, no está haciendo nada. ¿Sí me explico? O sea, no podemos jugar a eso.
Yo predico en la calle, se convierte. ¿Y dónde se fue? Para la oración fuerte del Espíritu Santo. Cuidado con la responsabilidad que después hay que discipular a esa persona. ¿Qué mejor lugar que el que tú mismo te estás congregando? ¿Por qué no traes almas a este lugar? Quiero mirarnos a todos. ¿Por qué no has traído almas a este lugar? Si está hablando la verdad, o la vas a enviar al lugar donde se predica la mentira. Hay una separación entonces entre nuestro evangelismo y el discipulado de la misma iglesia. ¿Por qué el discipulado está tan poco? Precisamente porque las ovejas están mandando a la gente a otros lugares. Yo le voy a ser sincero. Si usted envía una oveja a Centro Bíblico Internacional, ¿qué va a pasar con su doctrina? Y acababa de nacer en Cristo, un recién nacido, un bebé, todo lo que le diga allá se lo va a creer y se va a corromper. Y después tiene el descaro de decir, la culpa es del pastor de allá. No, la culpa fue que tú lo enviaste. Porque al predicar le dice, mínimo, mira, yo me estoy congregando en la 8:34, lo mínimo que puedes hacer. Donde yo como palabra. Somos injustos porque comemos palabra aquí, pero queremos que el otro se vaya para otro lado. Por eso la iglesia no crece. Por eso no crece esta iglesia. Soy muy sincero como pastor esta mañana. Yo estaba luchando para decir esto. El Señor me dice, tienes que hablar con tu propio rebaño. Porque cuando hay que recibir exhortación, recibamos la exhortación, hermano. Con amor, no criticando al pastor. Lo mismo que yo predico aquí, predico donde vamos en las misiones. No cambia el mensaje. Y cuando uno ve los rostros de los corozaleros, de los sabanalargueros, de los soledeños que tienen hambre de la palabra, y luego me devuelvo acá y digo, acá hay gente que sabe palabra, pero allá no. Es más, de aquí deben salir obreros para las visiones. Lo que pasa es que a veces le oímos al llamado y nos da miedo, seamos sinceros, nos da pavor dejar nuestra comodidad. Pero entonces ayuda a los que salimos sin decir nada, porque créeme que ahí están los testigos, mi esposa, los hermanos que vean con nosotros, que todo lo que entra, hermano, dinero para ir allá a llevar, aparte de los compromisos que hay acá, que si públicamente abro las cosas, dirán, hermanos, ¿cómo hacen ustedes? Ustedes no saben cómo hacemos, pero tengo que decirlo, a veces sobrevivimos 5 días con 10,000 pesos para no agravarlo a usted. Ahí porque para mí fuera fácil, parte y siempre y venga, deme. Pero no lo hacemos. Dios sabe que es así. Ay, la ropa que se pone, me la regalan. Me la regalan. Mucha ropa que usted me ha visto aquí puesta, me la regalan. Y yo soy gozoso cuando me la regalan. En cambio hay pastores, lo voy a decir abiertamente, que tienen trajes de 2 millones de pesos. Y nadie les dice nada. Tengo que hablar. No puedo callar esto. Pero los que predicamos el evangelio, entonces tenemos que vivir a vientos. No. La Biblia dice que eso es injusto. Yo no me coloco camisa de 300,000 pesos. No lo voy a hacer. Bueno, seguro me la quiere regalar, pero ojo, hermano, no me acostumbro a eso. Sí, porque después me van a decir que soy Carl Luna o soy el otro. No. Mi esposa sabe cuán sencillo soy. Cuando usted me ve un reloj puesto porque me lo regalan, pero no me mato 3 meses de conferencia para comprarme un Rolex. No lo hago. Porque mi papá no predicó así, predicó igual que nosotros. Un hombre sencillo, como era él. De los pocos que nos han enseñado esa palabra. Todavía quedan hombres humildes, sencillos. Yo aclaré en la emisora algo que la gente me preguntaba, ¿cuál es su padre espiritual? Y decía, ¿cómo así? ¿Quién está sobre usted? Yo le dije, bueno, aparte de Cristo, tengo allá en Córdoba un anciano que se llama Gregorio Landero. ¿Le sirve esa información? Sí, porque una vez un pastor me mandó una persona con una hermana que no, yo quiero ser tu paternidad espiritual. Yo dije, wow, ya yo tengo a alguien que le pido consejos y de vez en cuando lo llamo a Córdoba y está en su finca, la misma de siempre, no cambió y viajó por todo el mundo y está en el mismo lugar. Usted lo puede encontrar en la misma mecedora, en la misma finca, con sus abarcas. Aquí hay hermanos que son testigos de lo que estoy diciendo. Sencillo, sin limusina, sin penthouse, en la misma Córdoba que lo vio nacer. Si preguntan, ese también es uno que me aconseja también. Amén. Porque qué tal que yo tome de padre espiritual a muchos que hoy en día es esto que buscan. Hace rato me hubiera corrompido y el evangelio hubiera sido cambiado en este púlpito. Pero Pablo sigue hablando, diciendo lo siguiente, escuchen.
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. En cuanto a Tito, que era un pastor, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de nosotros. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esta lista esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Estamos leyendo una carta bíblica. Pero esto digo, el que siembra... pero cuando escuchamos esto pensamos enseguida, apostasía. No, está en la escritura. Leámoslo. Como cuando el cristiano lee el Padre Nuestro y dice, eso es católico romano, eso es la Biblia. Entonces cuando enseguida aparece el texto, que es, como, lo han repasado tanto que la iglesia le ha tomado fobia, pero está en el texto, vamos a leerlo, sin temor a equivocarnos. El que siembra escasamente también segará. Una pregunta, hermano, ¿el contexto de todo el capítulo 8 no es de la ofrenda y la ayuda? ¿O habla de cosas espirituales? Habla de cosas terrenales. ¿Es o no? Pero debido al abuso, la iglesia de la doctrina correcta se ha hecho así. ¿Y quién resuelve eso? Los apóstatas no lo van a hacer. La iglesia de la otra esquina no lo va a hacer. ¿Cierto? A menos que Dios toque a un ucraniano millonario, pero debería ser la misma iglesia la que ayude. Entonces se está hablando de la ayuda mutua. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso, no con. Y aquí viene el problema, que ha torcido la doctrina, porque ahora la gente da por necesidad. No debería ser por necesidad. Necesitas algo, ora al Señor. Claro, tú ofrendas porque honras a Dios con tus bienes, pero no es que vas a manipular con tu ofrenda a Dios. No lo puede hacer, no le puede torcer el brazo, pero es necesario que des. Y el problema está ahí, que cuando vemos la necesidad, miramos para otra parte. Y entonces, ¿quién va a ayudar? Si estamos recibiendo palabras en este lugar, ¿quiénes deberían ayudar? Los que están comiendo en este lugar. Vuelvo a repetir lo que dije ahorita, que no se olvide. ¿Por qué no crece esta iglesia? Porque no estoy trayendo las almas al lugar donde estoy comiendo. Qué cosa contradictoria. Las almas deberían venir al lugar donde está la doctrina correcta, pero en cambio los dejo a la deriva. Y eso hoy en día es tan peligroso, hermano, como dejar a un niño con un arma en la mano. Congrégate donde sea, el lugar donde sea, y llega y ve 3 filas, los de 10,000, los de 50,000. Él se mete allí porque él no sabe, pero tú lo enviaste allí. Fuimos nosotros los que lo pusimos ahí, porque no lo traímos al lugar donde estamos comiendo la palabra. Ahora que las obras Dios las va respaldando, la de Sabana Larga, la de Soledad, la gente que tiene familia en Soledad, en Prado Soledad hay una obra, en Sabana Larga, en la avenida de Bogotá hay una obra de Ven Señor Jesús. Si tiene familiares en Venezuela, háblele que en Valencia hay una obra. O sea, tenemos que hacerlo en estos tiempos tan difíciles. Yo les decía a ustedes que hoy en día en una ruleta no se encontrar una iglesia correcta, porque puede haber 60 iglesias en un sector, pero ¿cuántas de esas iglesias practican sana doctrina? Usted se aterraría. Es más, hagan el experimento, vaya a los servicios. Sí, porque la mayoría está ya contaminada. Pero si nuestra iglesia no está contaminada, ¿qué debo hacer? Debo ayudar a la obra.
Porque esta misma palabra debe ser predicada en otras partes. Es necesario. O solamente nosotros queremos ser sabios y los demás. O solamente nosotros queremos tener buena doctrina y los demás mala doctrina. Hay lugares que necesitan esta palabra. Hay pastores, iglesias completas que necesitan esta palabra. Y hay que salvarlos del infierno. Hay que salvarlos de la condenación. A esos mismos pastores de iglesia hay que salvarlos de la apostasía. Pero no se viaja con aire. ¿Cierto, hermanos? Y mire que sigue la palabra. Dice: no contéstese ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Hay que hacerlo con gozo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ojo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo, no dice lujos ni despilfarro, lo suficiente. Hay que saber administrar lo que nos entregan. Abundéis para toda buena. Cuando se nos dio la ofrenda para Venezuela, se gastó en eso, se fue y se vino. Gloria a Dios. Cuando usted da una ofrenda para algo, se destina para eso. Pero ¿qué pasa en una iglesia? El hermano ofrenda para que se arregle la puerta y la puerta dura 3 años para ponerse. Entonces la gente pierde la confianza. Cuando se recogió la ofrenda para los aires, pregunto, ¿dónde están los aires? Y muy bien, que en el tiempo de calor nos está ayudando. O sea, usted ve aquí buenos administradores y los administradores a veces se abstienen de comerse. Voy a decir algo literal, pastor, tú eres mi testigo, mi esposa. Un Gatorade porque decimos, no alcanza para tal cosa. Escúcheme, yo he vivido eso. Pasa por la pared y digo, ay, qué panes ricos. No hay. A mí me ha pasado como hombre, como ser humano, mi estómago se me revuelve con tal de administrar bien el dinero. Entonces tenemos que meditar en esta mañana lo que está hablando el Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo esto de su puño y letra en cuanto a la iglesia de Corinto. Escuchen lo que dice. Dice, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Mire dónde se va el apóstol ahora. Algo que estaba escrito en el antiguo pacto. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, el mismo pasaje, y al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, y recuerden que está hablando de la parte del donativo, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. O sea, Pablo está hablando de la ayuda de la iglesia. No se eleva al tercer cielo, sino que dice, la iglesia está en la tierra, necesita comer, alimentarse, vestirse, bañarse. ¿Cuál es el error de la religión y la meditación trascendental? Por ejemplo, el caso de Gandhi, que andaba harapiento, ojo lo que enseñaba Gandhi, que no es bíblico. Gandhi andaba harapiento para demostrar que era más humilde o más sencillo, pero la palabra no me enseña eso. Y hay una escuela detrás de eso, pero no es Biblia. Ojo, las ideas de Gandhi son las ideas de Gandhi, pero no son la palabra. Cuando yo veo en un ¿cómo se llama esto? Muro de Facebook, puros pensamientos taoístas, pensamientos de Mao Tse, Lao Tse y Gandhi, y no veo palabras, digo, es que está basado la fe de ese hombre o esa persona, en pura humanismo o en filosofía humana. Pero cuando alguien pone todo lo poder de Cristo que me fortalece, o pone la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, es Biblia. Pero muchos murales de cristianos llevan es pura filosofía. Pero tienen palabra. Amén. Coloca un versículo bíblico allí, sin tergiversarlo, colóquelo. Ya, la palabra sola. Sin necesidad de manipular a nadie, ni necesidad de motivar a nadie. No ponga frases motivacionales, ponga palabra.
Esa palabra ministrando a la gente. Predicamos, prédica tras prédica tras prédica para edificar a la iglesia. Amén. Entonces hay que estudiar la palabra para determinar esto que estamos leyendo. Esa ofrenda de la cual habla Pablo en esas iglesias era para Jerusalén porque había una situación especial. Y entonces, ¿cómo sobrevivía? Vamos a verlo. Tito y Timoteo. Cartas claves para las pastorales, porque son cartas pastorales. La carta de Timoteo por excelencia y la de Tito son cartas pastorales. Y en Tito dice en el capítulo 1 versículo 5, le vamos a ir a Timoteo. Gloria a Dios, sí, vamos a ver Timoteo. A primero Tito capítulo 1 versículo 5. ¿Cómo sobrevivían esas iglesias entonces? Gloria a Dios. Y luego vamos a ir también a Timoteo, que también habla allí en la primera de Timoteo. Gracias a Dios porque la palabra está aquí, una palabra hermosa. Listo, Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta cosa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. ¿Para corregir qué? Lo deficiente. Donde hay seres humanos hay deficiencia y hay que corregirla. ¿O acaso todos somos ya perfectos? Todos tenemos imperfección y tenemos algo que corregir. Entonces, ¿por qué lo dejó en Creta? Para que corrigiese lo deficiente y establecieses, ¿quiénes? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a ver los requisitos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Miren lo difícil. Porque es necesario que el obispo sea, ojo, determinante masculino singular. El obispo, no la obispa. Hay que decirlo como autoridad esta mañana. ¿El qué? Obispo, dice, el obispo sea irreprensible como administrador. ¿Cómo qué? Administrador, va a administrar. Claro, si el obispo es un despilfarrador, la iglesia no va a confiar en él. Pero si es buen administrador, no se toque el codo. Escuche, como buen administrador, ¿verdad? Como administrador de Dios, no soberbio. Quitémonos de nuestra vida la soberbia para poder ser obispo. No iracundo. Por eso Dios trabajó con mi carácter primero. Yo no era así como soy ahora. Muchos de ustedes pueden gritarme, pero antes no era así. Usted me decía una y yo le decía 300. En serio. Y a veces uno dice, Señor, vuélveme como antes. No. Porque a veces me enerva. O sea, parece que abusaran de ese carácter noble que uno tiene, apacible, pero un carácter transformado por Dios. Porque si vamos de tú a tú, imagínate, la oveja y el pastor se agarran a trompadas. Mal testimonio. Mal testimonio. No. Entonces dice la palabra, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Aquí está la clave. No codicioso. Y cuando codicia hace mencionarte que cambia la doctrina. Porque se vuelve codicioso. Ah, aquí hay, uy, aquí hay entrada. Uy, vamos a montar una iglesia para poder ganar. Hay gente que piensa así. Así piensa. Montemos una iglesia, buen negocio. El problema es que hay un lugar que se llama el Tribunal de Cristo, donde Dios te juzgará. Y ahí es el cuento. Tú te puedes inventar lo que tú quieras, pero cuando llega allá te dice, yo no te conozco a ti. Es más, yo no te mandé a ti a decir nada. Qué problema, ¿verdad? Escucha lo que dice. No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Eso se lo repite también en la carta de Timoteo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cuántas características? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no cambiando la palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tremendo, ¿verdad? Vamos a Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5. Aunque no lo crean, en el capítulo 5 está uno de los pasajes centrales de esta mañana. Creo que con eso voy a terminar por la hora. Primera de Timoteo, capítulo 5. Ya llegaron ahí. Hay un bloque que habla de las viudas, pero luego al final habla de los ancianos. ¿Ya llegaron ahí? Escuchen lo que dice ahora la palabra. Bien. Versículo 17. 5:17 de Primera de Timoteo. Vamos a leer todo despacio, porque el primer bloque de ese capítulo habla de las viudas, las características de la viuda bíblicamente, y sería bueno que la estudiaran. ¿Qué es una viuda según la Biblia? No según los hombres, bíblicamente. Es más, si hay una viuda en esta mañana o en las iglesias que tiene 7 hijos, esos hijos deben mantener a esa viuda para que la iglesia no sea grabada. Pero si hay una viuda que está sola, hay que ayudarla como iglesia. Pero hay una lista y una edad, porque miren, hay unas instrucciones aquí que debemos estudiarlas.
La viuda habla de no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido y unas cualidades. No cualquier viuda. Las viudas bíblicas hay que estudiarlas ahí. ¿Oyeron? No las que nos inventamos nosotros. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, perdón, no se ofender por lo que voy a decir, los que trabajan en este Caribe. No te ofendas, Iván López. Los que trabajan en la vivienda. No, los que trabajan, ¿cómo? En predicar y enseñar. Comen aire ellos. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia con este tema? O sea, como pastor debo enseñarlo y predicarlo y exponerlo. Porque yo estaba con esa lucha, Señor, ¿será que invito a otro? Yo podría llamar y decir, bueno, que venga de los Estados Unidos, está ley de la barra Slem, un judío, sefardita, cristiano ahora, se convirtió a Cristo, se bautizó en las aguas, dejó el judaísmo. Podría traerlo a que nos dé un exégesis, una cátedra aquí de lo que es el diezmo y la ofrenda. Él sabe demasiado, es un judío, hijo de judío rechazado por su papá, despreciado por su hogar, por Cristo, lo desterraron. Y hoy en día es pastor bautista, maestro de griego, 9 niveles, el máximo griego en Colombia lo tiene ese profesor, pero como en Colombia somos así, tuvo que viajar a Estados Unidos por condiciones económicas, y un seminario de Estados Unidos lo acogió y gana el dinero que es necesario para él. Fue mi profesor de griego, pero orando le dije, Señor, me dice, no, tú puedes enseñar a tu iglesia, son tu rebaño, puedes decírselo sin miedo. Que a veces otros que no son el pastor intentan decirlo acá y el problema ahí. ¿Se acuerdan? Hace rato ya alguien predicó acá y obviamente no le gustó la iglesia porque no es la persona indicada la que puede decir eso, si hay que ser pastor. Es diferente, ¿verdad? Cuando no son extraños dicen, uy, se raro. Porque si tu papá te dice, quédese quieto, va bien. Pero si te dice otro, tú, oye, ¿cómo así? ¿Por qué tú? ¿O no? Entonces debería ser yo quien debe tocar este punto. Mira lo que dice el pasaje, escuchen. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esperen que no terminamos. Pues la escritura dice, otra vez el pasajito que lo molesta, no pondrás, ya ahí sabemos exactamente que no habla del buey, ¿verdad? Porque está hablando de los ancianos, ¿verdad? No pondrás gozar al buey que ya cuántas veces han usado Pablo el pasaje, escuchen. Y digno es el obrero de su salario. Qué tremendo. Esto es Biblia. Estamos leyendo la Biblia. Esto no es los mandamientos de un concilio o de una misión, no, esto es la Biblia, lo que estamos leyendo. Y eso es para nosotros. Amén. Obedezcamos esta mañana a la voz del Señor y no endurezcamos nuestro corazón. Como el llamado que le hace Dios al remanente: si oyeres hoy atentamente su voz, no endurezcáis. Al contrario, hablándelo. Diga, Señor, verdad, tiene razón el pastor, lo que está diciendo es verdad. Yo he dejado de apoyar la obra. Yo he dejado de dar. En lo poco que yo tenía, a veces estaba, ya no doy nada. Sea sincero. Ayuda a la obra. Ayuda a las misiones. Si no lo hacemos nosotros, los apóstoles lo harán porque tienen todo el dinero del mundo para levantar una iglesia en una semana y lo están haciendo, pero están llevando palabra de error. En cambio, los que tenemos la verdad, miramos hacia un lado y dejamos que todo ese pueblo muera por falta de conocimiento de la palabra. Lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos haciendo nosotros. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo, esta mañana. Porque en verdad hemos dejado de ayudar a tu obra. Porque los apóstatas se están aprovechando y se enriquecen. Pero nosotros también ayudamos en el sentido de que los ministros entonces son descuidados. ¿Y por qué esta palabra, el diezmo y la ofrenda, Señor, muy poco se toca en este púlpito? Porque sabemos, Jesucristo, que no es el centro del Evangelio, pero es necesario sostener la obra de Jesucristo. Perdónanos. Tenemos que pedirle perdón al Señor como iglesia que somos. Perdónanos, Jesús, porque hemos descuidado esta área, Señor. No tenemos que andar predicando todos los domingos del diezmo y la ofrenda, pero es necesario que en esta mañana se toque el tema, Señor.
para que muchos conozcan que esta iglesia practique esos dos principios también. El poderoso evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad ir a otros países, vamos a ir, Jesucristo, porque también ellos tienen necesidad de esta palabra, tienen hambre de esta escritura. Países que han sido trastornados como Costa Rica, donde impera más la apostasía que otra cosa, necesitan una palabra verdadera, porque hay mucho pueblo inconforme que ya no se aguantan más tanta explotación, Jesucristo. Y no solamente aquí en Colombia, también en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en países donde tú dispongas, Espíritu Santo, donde tú dispongas, Señor Jesús, nosotros iremos a los lugares. Permite que los hermanos entiendan, Padre amado, que hoy en día no podemos darnos el lujo de enviar a cualquier lugar a las ovejas nuevas, porque se corrompen, Jesucristo. Debemos traerlas al lugar donde nos estamos alimentando de la palabra, porque precisamente aquí estamos comiendo de tu palabra, Jesucristo. Gracias porque tú pusiste en mi Padre el sentir de esta misión, Señor, en medio de un tiempo difícil que él vivió, donde muchos pastores lo rechazaban, donde muchos pastores lo juzgaban, donde él se sintió solo a veces, pero él creyó que fiel era el que prometía las cosas. Y hoy vemos el resultado de que un hombre creyó en lo poco que tenía, en ese tiempo no tenía lo que tenemos hoy en día, y te creyó a ti, Señor Jesús. Aún él mismo sufrió pérdida de sus propios bienes con la liquidación de la empresa que le dieron para fundar esta obra, Señor Jesús. Porque yo no fundé esta obra, yo simplemente estoy administrando lo que otros sembró, yo estoy regando, Señor Jesús. Pero también quiero que nos ayuden los hermanos, la iglesia, a que vayamos a sembrar a otros lugares obras como esta en otras partes del mundo y de Colombia, Señor Jesús. Y aunque suene osado, estos últimos tiempos que está pronto a venir nuestro Señor Jesucristo, más rápido tenemos que hacerlo, porque la apostasía está plagando las naciones. ¿Y qué pensamos hacer con respecto a eso? Aunque es profético que debe ocurrir, la iglesia siempre fue llamada a mantener el estandarte de la verdad en pie y a predicar la verdad de la palabra. No puedes eximirte de la gran responsabilidad que tienes como iglesia de en esta generación levantar la verdad de Cristo en lo alto y proclamar en las calles, cueste lo que cueste, aunque te cueste la vida. Perdónanos, Jesús, porque hemos descuidado esta parte. Perdónanos, Señor. Es necesario que como pastor hable estas cosas al propio rebaño que estamos pastoreando, Señor. Pero para todas estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos, Jesucristo. Nosotros solos no podemos. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Y ese fue el problema de muchos ministros. Se separaron de ti a métodos, a metodologías, y no dependieron de ti, Jesucristo. Nosotros estamos dependiendo de ti a pesar de la escasez y lo poco, Señor. Pero si tú has puesto este mensaje esta mañana es porque en el pueblo hay para ayudar, Jesucristo. Bendice esta mañana, Padre, a los que nos visitan, Señor, que también deben escuchar esto, también que sepan que es necesario financiar la obra, los proyectos misioneros, los viajes misioneros evangelísticos, también los tratados, aún literatura de discipulado que tenemos que ayudar a imprimir también, porque una iglesia sin discipulado es una iglesia sin formación. Una iglesia sin formación es una iglesia fácilmente engañable. Una iglesia que se prepara, una iglesia que se discipula, una iglesia que conoce la palabra, los rudimentos de la palabra, la doctrina básica, es una iglesia que permanece allí firme y espera a su Señor que venga de los cielos. Espera a su Rey que vuelva por ella. Y le dice con mucha confianza: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Pero mientras vienes, voy a trabajar para ti, Jesucristo. Mientras vienes, no seré pasivo, sino que predicaré tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, como iglesia, a ayudar la obra en la parte financiera, Señor. A ayudar a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores que salen de los lomos de este ministerio, Jesucristo, para llevar la palabra a otros lugares. Ayúdanos a ayudarlos a ellos también, Señor Jesús. Te lo pedimos esta mañana, Padre amado,
porque uno no tiene que demostrar necesidad andando al aprieto para que sepa que no tiene algo. No, Señor Jesús. Aún hay familias de dinero en el norte que uno ve la casa bonita, el carro bonito, no tiene ni gasolina en el automóvil, no tiene ni para comer, y la gente no acerca a tocar la puerta porque dice los ricos no tienen necesidad. Y hay muchos hogares, ustedes lo saben, que hay muchos hogares en el norte de gente que está pasando hambre, y que el Espíritu de Dios guía a cristianos a llevarles alimentos y ayudas. No te equivoques, las apariencias te van a engañar. Hay mucha necesidad a veces, y es bueno cuando uno no la demuestra. Uno tiene que andar con cara de hambre para que lo ayude, pero el Espíritu de Dios sí conoce nuestra necesidad. El Espíritu de Dios sí conoce lo que estamos viviendo, y cuando le oramos, Él toca corazones para que nos ayuden. Nunca dejemos de depender del Señor, pero como iglesia tenemos una alta responsabilidad de apoyar la obra de Cristo, de ayudar con nuestros bienes la obra del Señor Jesús. Por eso digo en esta mañana, perdónanos, Jesucristo, por este día, Señor, por lo que hemos venido haciendo, Jesús. Perdónanos, porque hay que ayudar, porque aún la iglesia está en la tierra y necesita la ayuda mutua a Jesús de Nazaret. Gracias por esta mañana. Y en esta mañana quiero darle gracias a Dios porque la congregación en este mes que pasó fue muy generosa en la canasta de amor, hermano. Hubo un día que salieron hasta 5 compras. Qué hermoso que le pudimos llevar a ver a la familia esa ayuda. Yo quiero felicitar a la iglesia porque en verdad se ha recuperado esa canasta de amor. Hemos traído alimentos y se ha repartido a familias acá. Y un día solamente repartimos 5 compritas y nos gozamos por eso. Y queremos que la iglesia siga de esa manera, ayudándose, porque hay necesidad entre los santos. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta mañana hermosa que nos regalaste. Gracias por esta palabra, que aunque es una palabra exhortativa, aunque es una palabra, Señor, que nos habla acerca de lo que estamos haciendo mal, la recibimos con gozo esta mañana, Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús, por esta